Yo soy Jonathan Bracamontes y les presentaré el tema de policitemia y anemia. Antes que nada les hablaré de la anemia. ¿Qué es la anemia? Es prácticamente la disminución de la masa de hemoglobina circulante o la disminución de glóbulos rojos. Como dato, se tiene que la anemia es un hecho clínico, o sea que es un signo, no que es una entidad diagnóstica, una enfermedad, porque siempre se debe buscar y tratar el hecho causal, el hecho que está provocando la anemia. Hablando de la eritropoiesis o la formación de glóbulos rojos o de eritrocitos, hablamos que es el proceso en el cual corresponde la generación de eritrocitos y que tiene una duración de 5 a 7 días, en el cual empieza con una... ¿Listo, Jonathan? Sí, es que no sé qué pasó. No te preocupes. Pues vamos a continuar. En adelante, estamos Okay. listos. Me quedé en esta parte, ¿verdad? Bueno, hablando de la eritropoiesis, hablamos de que lleva un proceso correspondiente y una maduración de 5 a 7 días. Empieza con el hemocitoblasto, que es la célula madre por la cual se origina. Después pasa a ser el proeritoblasto, pasa después a formarse lo que es el eritoblasto. Después en el normoblasto, asimismo con el reticulocito, hasta formar el eritrocito. Todo empieza con la maduración o la formación en la médula ósea. Después, bueno, ya cuando se pasa todo este proceso, pasa a lo que es el glóbulo rojo y se forma y se pasa a la sangre periférica. Como tal, bueno, la eritropoyetina es la hormona fisiológica en la cual es la encargada de regular la eritropoiesis y es secretada por el parénquima renal. En los valores y en los niveles normales de hemoglobina y hematocrito, puse una pequeña tabla en lo que se habla en los valores normales al nivel del mar. Esto equivale de 10 gramos sobre de 1 a 2000 metros, equivale en esta pequeña tablita, y dependiendo, bueno, como en lo que es el Nevado de Toluca, por ser una altura alrededor de arriba de los 3000 metros, se tiende a formar más hemoglobina y más hematócrito. En lo que es en infantes a término, se tiene que la hemoglobina tiene un aproximado de 136 gramos por litro, y en hematócrito es un alrededor del 44%. Igualmente en los niños de alrededor de 3 meses se tiene que tiene una hemoglobina de 95 gramos y un 32% en el hematócrito. En niños de un año y hasta a un año 36 meses se tiene que tienen un aproximado de 110 gramos por litro y un aproximado de 36% de hematócrito, y asimismo niños de 10 a 12 años con 120 gramos por litro, mujeres embarazadas de 120 gramos por litro. Y bueno, regularmente se tiene que las mujeres tienen más hemoglobina que regularmente que los hombres. Déjenme que me cambie porque
cambio. Anemia, etiología y sus causas. La causa de la anemia son únicamente tres. Esto se debe a la disminución de la producción de eritrocitos, una destrucción acelerada que es la hiperhemólisis y la pérdida de sangre a través de una solución de continuidad en el sistema vascular, llamada hemorragia. Como tal, la vida media de las hematis, cuando son recién nacidos, se tiene que es de un 20 a un 25%, y hasta un 50% cuando son bebés a pretérmino. Se tiene que en sangre, siempre en las primeras semanas disminuye la producción de hematis. Y bueno, las principales causas de anemia por la disminución de la producción de eritrocitos son la deficiencia de elementos esenciales para la eritropoiesis, la deficiencia de folatos de cianocobalamina, o mejor conocida como B12 o piridoxina, y la deficiencia de aminoácidos esenciales o la deficiencia también de cobre. Aquí también entra en la anemia la deficiencia también por hierro. Por lesiones intrínsecas del sistema hematopoietíco se tiene que también puede provocar anemia, ya sea una aplasia o una hipoplasia, o también la transformación aplásica de los elementos propios en la misma médula ósea, llamada diezmelopoiesis, y puede ser conducida tanto por una leucemia, por linfomas o hasta un mieloma. Puede ser también que hay una disminución de la eritropoiesis por patología sistémica, y esto puede ser debido por una uremia, un hipotiroidismo, un hipopituitarismo, o asimismo un hipogonadismo o un hipoadrenalismo, una inflamación crónica. Les puse como ejemplo la anemia ferropénica, o mejor conocida como deficiencia de deficiencia de hierro. Bueno, antes que nada, se tiene que en el periodo, en la pérdida de sangre o en el periodo neonatal, la enfermedad hemorrágica del recién nacido tiene una relación a veces con que los niños pueden ser prematuros, que los niños también sean segundos gemelos, que más adelante también se los explicaré, o que también cuando en los partos vengan los niños de pompis. Y pues bueno, la anemia ferropénica como tal se debe por la disminución en la producción de eritrocitos, y en sí se considera como el estado nutricional del hierro de una persona, en el cual aquí va a depender del balance determinado por la interacción entre el contenido en la dieta y la biodisponibilidad de pérdidas y requerimientos por crecimiento. Aquí la ingesta diaria en niños se prevé que es de 1 miligramo diario para su consumo y su vida diaria. Aquí también para la anemia ferropénica se puede deber a diversos factores, como los cuales son las pérdidas excesivas de hierro, o pueden ser también grupos vulnerables. Como los grupos vulnerables son como tales, pueden ser lactantes, mujeres en edad reproductiva y pacientes con hemorragias gastrointestinales crónicas. Aquí la deficiencia de hierro compromete en otros sistemas enzimáticos que dependen de moléculas que también contienen metal, como la mioglobina, los citocromos y las catalasas. Es muy parecida también a esta anemia ferropénica, es muy parecida también a la anemia hemolítica inmune. Esto, bueno, es parecida porque la enfermedad es una anemia que puede ser materna. También esta enfermedad puede ser considerada
como ederativa, pero no es tanto así como ederativa por género, no, sino simplemente al término del nacimiento o al término del parto, pueden adquirir cualquiera de las dos por las antes mencionadas que les había comentado, que sean niños prematuros o que sean niños de gemelares, y pueden adquirir cualquiera de este tipo de dos anemias. Como tal, también puse un pequeño esquema en el cual, bueno, entra lo que es el consumo de hierro en la dieta, en la dieta diaria, a través del duodeno, en el cual se prevé que tengan mínimo de 1 miligramo, como ahorita les mencioné, al día, a 2 miligramos al día cuando son niños. Aquí cualquiera de la ingesta se va a transformar ya sea en dos partes. Se va a transferir en plasma y se puede utilizar tanto en el músculo transformándose en mioglobina, y se puede llegar a formar hasta 300 miligramos en músculo, o en la médula ósea asimismo también se pueden llegar a formar 300 miligramos de eritrocitos, a los cuales también puede llegar a formar o facilitar la formación de macrófagos retículo-endoteliales hasta 600 miligramos por una ingesta. Como tal, bueno, al haber una ingesta de 2 a 3 miligramos diarios, el hierro se puede almacenar en el hígado, y asimismo, tanto como queda almacenamiento, hace como una especie de frisbee, y puede regresar y puede volver a transmitir ese tipo de transferencia para que tanto los músculos o la médula ósea donde haga falta dependan para suplir esas necesidades de la pérdida de hierro. Como tal, bueno, se prevé también que cuando llegan a la edad de la pubertad, al haber el desprendimiento de células de mucosas o descamación, o también llamada menstruación, hay una pérdida promedio también que es diaria, que es de 1 a 2 miligramos diarios. Esto es por la menstruación, y la pérdida de eritrocitos, que también a futuro, si es muy constante la menstruación, de esas personas que pueden llegar hasta tener esta menstruación hasta dentro de un mes, o sea, es constante, diario, pueden llegar a ser candidatos también a tener esta patología que es anemia. Las causas más comunes de la anemia puede ser que sea una absorción insuficiente, en el cual, bueno, ahorita como les mencioné, todo depende de la dieta, que es una ingesta dietética insuficiente o inadecuada, o simplemente puede ser un síndrome de mala absorción. Puede ser también una recesión intestinal, o a su vez puede haber depósitos disminuidos. Esto como tal, bueno, se los presenté ahorita hace rato, bueno, ahorita, de las personas o de los pacientes que pueden ser más predisponibles a esta enfermedad, que viene siendo prematuros, gemelares, hemorragias y todo eso. Las causas, como tal, hay un aumento en los requerimientos. Puede ser que también haya un crecimiento acelerado. Como les mencioné, esto se puede presentar, y los riesgos de presentarse pueden ser más probables en lactantes como en adolescentes, pueden presentarse también en el embarazo. Puede haber pérdidas aumentadas, como tales pueden ser hemorragias perinatales, pueden ser hemorragias digestivas, o como les mencioné ahorita, pueden ser pérdidas menstruales excesivas, pueden ser epistasis reiteradas, o pérdidas de sangre por otros órganos. Como pueden ver en la imagen chiquita de su mano derecha, pueden ver que del lado izquierdo, lo que viene siendo las plaquetas y eritrocitos, es una caricatura, podría hacerse un dibujo de cómo se vería de una forma normal. Y del lado derecho podemos ver cómo se vería un paciente con una anemia. Esta es una pequeña tabla en la cual habla de los valores promedio normales de hemoglobina en los primeros meses de vida de acuerdo con el peso de nacimiento. Esto habla de la edad de las 2 semanas, 1 mes, 2 meses y 3 meses, equivalen que pueden ser igual o mayor a 1000 gramos a las 2 semanas de vida. Puede ser que
el valor promedio normal a las 2 semanas de vida sea de 16 a... es un estándar normal, puede ser de 13 a 16 gramos. Y bueno, también el de 1000 gramos puede ser no, sí, está bien. Es un rango de 13 a 16 gramos por decilitro. A un mes pueden ser de un rango de 10 a 13.5 por gramos por decilitro, de acuerdo al peso, de acuerdo al peso con el peso del nacimiento también. Y pues bueno, también pueden ver la comparación de que va a ir disminuyendo la hemoglobina con el paso también de la edad. Pues aquí viene lo importante, Jonathan, que este tipo de pacientes siempre los tenemos que percentilar. A diferencia del de adulto que tenemos rangos ya bien establecidos, en el paciente pediátrico tendremos que ir a las tablas y de acuerdo a las tablas, entonces nosotros definir cuál va a ser el valor normal o el valor adecuado para la edad, e incluso, fíjate, esta tabla es muy buena, entre los mismos prematuros tendremos que ver de acuerdo al peso y a los días de vida, pueden cambiar los valores. Y esta es una de las explicaciones de por qué, a lo mejor lo vemos más adelante, la anemia del lactante, vean cómo ya se empieza, conforme va aumentando la edad, a ver una disminución en cuanto a los niveles de hemoglobina. Adelante, Jonathan. Gracias, doctor. Se me trabó la computadora. Y bueno, esta es otra tabla, bueno, que compensa o es prácticamente similar a la otra tabla, pero ya habla de los demás tiempos de vida, hasta lo que viene siendo desde la pubertad hasta la adultez de una persona normal. Le habla también los valores normales de hemoglobina y el hematócrito durante toda la infancia. Las anemias se pueden clasificar de 3 tipos. Pueden ser microcíticas, macrocíticas y normocíticas. En las microcíticas, de la que les hablé que es la más común de ver, es la ferropenia, las talasemias, la inflamación y la intoxicación plúmbica. En las macrocíticas, podemos ver que es más común ver las megaloblásticas o la deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, y las no megaloblásticas, que son insuficiencias medulares, y etcétera. En las normocíticas tenemos las anemias hemolíticas congénitas, las anemias hemolíticas adquiridas, la hemorragia aguda y el hiperesplenismo. Aquí, bueno, les puse también esta tablita en rosita, que habla acerca de los criterios de inclusión en la anemia para niños. Aquí las cifras que anteriormente en las otras tablas, cuando las cifras de hemoglobina son inferiores a 10.5 miligramos por decilitro, en lactantes y preescolares, y menor a 11 miligramos por decilitro para escolares y adolescentes, de acuerdo a los criterios de Dahlmann, pueden ser candidatos niños propensos a anemia. Pero aquí es un papel muy importante porque, de acuerdo a las tablas, es un punto muy importante en el cual todavía está a tiempo de revertirse. Esta es otra pequeña tabla acerca de la variación de la ingesta de los requerimientos del hierro en las distintas etapas de la vida. Como tal, pueden ver que es muy, muy diferente la ingesta de hierro en lactantes o en niños preescolares a la de un adulto joven, y simplemente hasta la de un joven cambia, a lo mejor aparentemente no es mucho, pero sí para la etapa de nuestra vida es muy importante.
Como podemos ver, en los niños la ingesta diaria de miligramos por día en la leche, ya sea materna o fórmula, puede ser de 6 miligramos al día, cuando en un adulto varón puede ser hasta 18 miligramos por día. Esto de la ingesta del hierro en un adulto joven puede ser mediante la misma dieta, puede ser la misma leche, puede ser hasta almendras y diferentes alimentos que contengan el hierro. Inconscientemente, aunque nosotros no sepamos cuál es el alimento adecuado, el cuerpo lo asimila y separa lo que requiere. Esta es otra tabla acerca de la biodisponibilidad del hierro en distintas leches. Como podemos ver, el porcentaje de la leche materna, aunque no parezca, es de 0.3 miligramos por litro, cuando la fórmula fortificada puede llegar a ser hasta 12.8 miligramos por litro. La diferencia de la fórmula a la leche materna, aquí hay un paréntesis que puede cambiar adecuada y ampliamente, en el cual es más favorable la absorción del tipo de hierro de la leche materna en comparación con la fórmula fortificada, en el cual, bueno, aquí también tiene sus pros y sus contras, pero pues bueno, del lado derecho también podemos ver que también el total de hierro absorbido o ingerido puede ser de 0.12 en la leche materna, cuando en la fórmula fortificada puede ser de 0.38. Esto está basado se podría decir como una especulación, pero pues obviamente fundamentada con diversos estudios que se han hecho. Y bueno, hablándoles un poco de lo que es el trastorno de las membranas en los glóbulos rojos, podemos hablar que puede empezar con una deficiencia de producción en la membrana. Esto equivale también que puede ser una pérdida gradual de la superficie, en la cual la esfera se va a volver un poquito más tensa. La capacidad aquí del oxígeno va a ser normal. La capacidad del transporte va a ser un poco deformable. Aquí es cuando hay destrucción, hay pérdida o baja de glóbulos rojos, hematócrito y hemoglobina, y es cuando se provoca la anemia. Como podemos ver del lado izquierdo, podemos ver cómo se verían los glóbulos rojos con una citosis, perdón, y en la parte inferior izquierda podemos ver los glóbulos rojos si se formara con una esferocitosis. Y del lado derecho podemos ver cómo se verían microscópicamente con una acantocitosis. Este es otro mapa acerca de la destrucción acelerada de las anemias hemolíticas alfa-talasemias. Empieza con una producción defectuosa de la cadena alfa. Esto es genéticamente que 3 de 4 genes son eliminados, pueden ser agregados a la cadena hemoglobina H. De forma clínica más común es la hemólisis moderada crónica, y cuando son agregados a la cadena alfa, pueden ser hasta 4 de 4 genes eliminados. Esto como tal puede ser que la hemoglobina sea la hemoglobina fetal de Barr, y aquí hay una gran afinidad por el oxígeno, y puede provocar tanto lo que es una síndrome de hidropesía fetal. Aquí como tal no se va a liberar de forma adecuada el oxígeno y puede provocar también la muerte. A comparación de la alfa tenemos la beta, en la cual aquí va a haber una destrucción acelerada. Igual empieza con la producción defectuosa de la cadena beta, en la cual las cadenas beta excedentes se precipitan en los cuerpos de Heinz, alteran la síntesis de DNA, los cuales dañan la membrana de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos disminuyen tanto el hematócrito y la hemoglobina, provocando una hemólisis y a su vez provocando una anemia, en la cual va a generar una hipoxia, en la cual va a estimular la eritropoyesis inefectiva, puede provocar lo que es una esplenomegalia o una hemocromatosis. Asimismo, puede hacer que se expandan de la médula ósea
y puede ser que invada tanto la corteza ósea como anormalidades óseas. Y bueno, al haber anormalidades óseas puede suscitar que se presenten susceptibilidad a fracturas, neoformaciones óseas en el hueso maxilar y frontal, y puede ser que se provoque hasta fascias mongoloides, como se puede ver en la parte inferior derecha. Como síntomas primarios, tenemos que puede haber una disnea de esfuerzo, una astenia, una fatigabilidad, hasta cefalea. En síntomas secundarios podemos ver que puede haber hasta una taquicardia, puede haber palpitaciones, acúfenos, y ya en una anemia aguda puede haber hipovolemia con mareos, ortostatismo, hipotensión arterial, lipotimia, síncope y shock. En el examen físico podemos encontrar en piel y mucosa que va a haber palidez, va a haber ictericia, va a haber petequías, va a haber uñas frágiles con estriaciones longitudinales, puede haber cabello seco, frágil y quebradizo, y también se pueden presentar lo que viene siendo uñas azuladas, y también la piel se puede encontrar azulada. Como diagnóstico, podemos encontrar que se puede diagnosticar a través de la historia clínica para ver si simplemente, como se les mencionó al principio, si el paciente fue paciente prematuro, si fue paciente gemelar, si hubo complicaciones durante el embarazo, o simplemente basándonos también en los genes como en las talasemias alfa o beta, que puedan ser heredativos también. También se puede determinar mediante la determinación del hematócrito o la determinación de la hemoglobina. También puede ser a través de un frotis extendido de sangre o aspirado de médula ósea. Y tenemos la policitemia, en el cual va a haber un aumento de los números de glóbulos rojos circulantes por encima del valor normal, que a la vez va a ir acompañada de la elevación del hematócrito y de la hemoglobina. ¿Qué tipos de policitemia hay? Tenemos la policitemia verdadera y tenemos la policitemia falsa, en la cual la policitemia verdadera del lado izquierdo podemos ver que hay una policitemia vera, que puede ser una enfermedad proliferativa de las células madres pluripotenciales de la médula ósea y que es más común en hombres entre 40 y 60 años, en el cual se puede presentar lo que es una leucocitosis y una trombosis, y que es lo más frecuente. Y lo que es la policitemia falsa, tenemos la policitemia secundaria, en el cual se da un aumento fisiológico del nivel de eritropoyetina como respuesta a una hipoxia. Y tenemos también esta tabla respecto a la altitud, como antes se les mencionaba, a lo mejor aquí en Guadalajara nosotros estamos a nivel del mar, y en el Nevado de Toluca aumenta considerablemente hasta un 20 a un 30% en el aumento de hemoglobina y de hematócrito por el valor de la altura. Esta tabla habla acerca es parecida a la otra, pero está un poquito más, ¿cómo se podría decir? Es un poquito más detallada. Por si la quieren checar, les pasaré la presentación para que puedan checar los valores que pueden llegar a cambiar. Y como etiología tenemos de la policitemia relativa, que puede ser de un síndrome de Gais-Böck, puede ser por una deshidratación, y todo se debe por un uso excesivo de diuréticos, que a su vez puede tener manifestaciones clínicas que son síntomas por aumento de los glóbulos rojos, y que a su vez puede haber un incremento de la viscosidad sanguínea, provocando que el hematócrito supere el 55%, en el cual va a interferir el volumen minuto cardíaco y el flujo de la sangre. Y tenemos también la policitemia verdadera, en el cual va a provocar un síndrome mieloma proliferativo, una hipoxia, y aquí también las personas que fuman son más propensas también a provocar una policitemia por el aumento de glóbulos rojos. Y sería todo por mi parte. Jonathan, me gustaría que me hablaras un poquito más de la policitemia, de la clínica de policitemia,
Entonces ahí sí te voy a pedir que no nos quedemos con esto. Necesitaría nada más que me hables de del cuadro clínico, me hables del tratamiento que se da para la policitemia y por qué es importante, por ejemplo, porque estos pacientes pueden presentar en algunos casos hipoglucemia, porque se consideran también urgencias lo que es la presencia de policitemia y cómo es el tratamiento, cómo se hace la salinoféresis, cuánto a cuánto se tiene que hacer la salinoféresis, que eso también es importante, y en base a eso ver qué se les va a administrar. En cuanto a las anemias, yo creo que estamos ahí completos, entonces ya vimos que hay alteraciones desde la producción, alteraciones por pérdidas o que puede haber alteraciones también de la deficiencia de hierro, que sería de las más comunes. Obviamente el cuadro clínico va a variar de si es por pérdidas hemáticas, que va a ser algo en agudo, al paciente que a lo mejor es por deficiencia de hierro y que va a ser un decremento paulatino de lo que es su nivel de hemoglobina, y obviamente le va a permitir al paciente que se adapte hemodinámicamente a esta situación, pero de eso dependerá también parte de lo que es el tratamiento. Habrá pacientes que pueden ser susceptibles de tratamiento donde tú le vas a dar suplementos de hierro o a lo mejor folatos, y el tratamiento puede ser a mediano plazo sin ningún problema. O habrá el paciente con pérdidas hemáticas, con datos de choque, que tendrás que implementar tu plan de ABC, a lo mejor reposición hídrica, y en cuanto tengas disponible, valorar la reposición hemática en ese tipo de pacientes, que también es importante. Entonces, pues aquí vamos a individualizar en cada paciente los datos de anemia, pero Jonathan, sí te voy a pedir que de policitemia me agregues por ahí más diapositivas y los veamos en la próxima clase de pediatría. Tú seguirías con eso para lo que es cuadro clínico de lo que es la policitemia y lo que es el tratamiento, en qué consiste, y que te explayes un poquito también en eso. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Sí. Y sobre todo, Jonathan, básate mucho en la policitemia del recién nacido, porque muchas veces es el que me da el que nos puede dar problemas, porque por ejemplo puede haber la policitemia, por ejemplo en el paciente cardiópata con cardiopatías cianógenas, los cuales hacen policitemia, hacen trastornos de la coagulación y están desaturados. Eso es un mecanismo compensatorio y generalmente son pacientes que toleran bien la policitemia, pero no pasa igual con el recién nacido. En el recién nacido la policitemia es una urgencia que puede poner en peligro la vida. Entonces, háblame más de la policitemia en el recién nacido, del diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento de esto. ¿Sale? Sí. Muy bien, chicos. ¿Quién continúa en la exposición? ¿Quién dijo yo? ¿Quién sigue? Creo que sigue Gris, doctor. ¿Quién? Gris. Gris. ¿Sí, doctora Griselda? ¿Está por ahí? ¿Está dormida? Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Johan? Dime. En cuanto a un lactante que tenga anemia ferropénica, ¿cuánto tiempo usted dejaría el tratamiento? Anemia ferropénica. Fíjate que ahí comentas algo bien interesante, Johan. En este tipo de pacientes lo que nosotros tenemos que hacer es primero tener una cinemática del hierro, que eso es importante, porque tienes que ver si están cubiertos los depósitos de hierro de tu paciente, que eso es un punto importante. Y también tienes que ver tus niveles que tienes tú de hemoglobina. Entonces, aquí el objetivo es doble, es mejorar los niveles de hemoglobina, pero también tener tus depósitos adecuados, que es lo que pasa muchas veces en la anemia de lactantes. Si ustedes se fijan, conforme va creciendo el paciente, sus niveles de hemoglobina van descendiendo. Por eso, entre el cuarto y el sexto mes de vida, puede haber un descenso en el que amerita incluso la administración de hierro suplementario, porque no hay depósitos de hierro como tal, ya se eliminó toda la hemoglobina fetal del paciente, y en esta etapa todavía la ingesta de hierro a través de la leche materna es mínima. En esta etapa
todavía estamos apenas empezando con lo que son frutas y verduras, que no son precisamente los que más aporte de hierro nos dan, y por eso puede ver lo que es la anemia del lactante. Entonces, en esos pacientes habrá que valorar si dejamos suplementos de hierro, pero si la situación es grave en un paciente, entonces lo ideal es que tomes niveles de hierro, de valores los depósitos. ¿Cuándo lo vas a suspender? Cuando tengas un nivel de hierro adecuado en sangre o de hemoglobina y cuando sus depósitos de hierro estén ya, ¿cómo te puedo decir? No satisfechos o estén en valores normales, entonces es donde tú ya puedes suspender el aporte de hierro suplementario. El aporte de hierro hay que hacerlo con cuidado porque provoca muchos trastornos gastrointestinales. Entonces, a veces luego los pediatras lo queremos dar a diestra y siniestra y a todo el mundo le queremos dar hierro. Valoren, individualicen y de acuerdo a eso ustedes determinen si necesitamos darle hierro. Y el otro punto importante, siempre piensen también en patologías primarias o secundarias de la anemia, porque muchas veces lo más fácil es pensar en anemia por deficiencia de hierro, pero ya vimos que dentro de las mismas características puede haber distintos tipos, desde la producción, alteraciones hereditarias, alteraciones inmunológicas, anemias hemolíticas. Entonces, si ustedes ven que un paciente presenta este tipo de alteraciones y no mejora, y a lo mejor al principio no lo sospechaste, a veces tendremos que ser más invasivos o más exhaustiva en nuestra valoración y en los exámenes que vamos a solicitar en el paciente para poder determinar cuál es la causa de esa anemia. No se queden nada más en la anemia de hierro. Sí va a ser la más frecuente, muchas veces es la que van a tener que tratar, pero no es la única y hay que pensar en todas las opciones que podemos tener. Okay. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Doctor, en el caso, bueno, me imagino que lo va a hablar Jonathan en la siguiente clase, pero en el caso de que requiramos hacer una flebotomía, ¿hay un criterio para cierta edad donde podemos a partir de cierto punto hacer la flebotomía o la extracción de sangre? Porque me imagino que en recién nacidos sí va a tener un poco más eso nos va a decir Jonathan, cuando la policitemia es sintomática o asintomática. ¿Con cuántos niveles de hemoglobina o de hematocrito? Porque aquí es el hematocrito. ¿Con cuántos niveles de hematocrito? En el paciente asintomático tengo yo que hacer la salinoféresis, independientemente de si tiene datos clínicos o no. Y las policitemias sintomáticas, pues es un hecho que tendrás que hidratar al paciente, que es una parte básica del tratamiento, una hidratación adecuada, y valorar si después de hidratar al paciente de todos modos requieres hacer la salinoféresis. Y obviamente, como ya nos dijo aquí Jonathan, hay causas de la policitemia. En un recién nacido, por ejemplo, puede ser en unos gemelos, la transfusión feto-feto, y un paciente nacer anémico y el otro nacer con policitemia. En el paciente, por ejemplo, que se les olvidó o se pasaron más del tiempo reglamentario para el pinzamiento del cordón, un pinzamiento tardío, también puede haber datos de policitemia. Pacientes con alteraciones, perdón, hematológicas pueden ser otro. Entonces, vean la causa y de acuerdo a la causa será el tratamiento. Y también deben de saber otra cosa importante. Los pacientes con policitemia pueden hacer hemólisis en formas más tempranas y presentar también síndrome ictérico. Entonces son pacientes que ustedes deben de ir como un paso adelante. Le voy a manejar la policitemia, pero este paciente tengo riesgo de que tenga ictericia, entonces voy a vigilar mi escala de Kramer o la presencia de ictericia en conjuntivas o en cara, que ya sabemos que generalmente la ictericia es céfalo-caudal. Y entonces a los primeros datos, sus niveles de bilirrubina para ese paciente. Entonces, vayan individualizando en cada paciente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias, doctor. Pregunten, condenados. Al cabo ya casi nos vamos a ver en el salón y ahí sí los voy a ver a toditos. Ahí no se me van a esconder, ni se van a quedar dormidos, ni la camarita apagada. ¿Eh? Ay, ahí sí me voy a dar gusto preguntándoles. Bueno, mientras vemos si la doctora Griselda está o está nada más su camarita, vamos a nombrar lista. La doctora Kenia Berenice. Presente. Okay. Griselda Bautista. Doctora Griselda, ¿sí nos va a dar clase? Ya llegué, pero es que había ido al baño. Muy bien, doctor. Una disculpa. Jonathan Mumar. Presente, doctor. Ok, José Luis. Presente. ¿Dónde estás, José Luis? Ah, ok. Aquí. Les estoy poniendo asistencia de hoy y de la clase pasada. Isela, por ahí la vi. Presente.
Stephanie Cuellar, Presente. Johan, Presente. Luis Fernando. Presente. ¿Dónde andas, Luis? Eso. Aquí. Ana Belsaí. Presente. ¿Qué significa Belsaí, doctora? Es un invento porque mi papá se llamaba Belsasar y él falleció 2 meses antes de que yo naciera. Entonces, pues mi mamá era como de que, ay, pues un recuerdo, ¿no? Entonces ya lo acomodó a Belsaí. Ah, mire. Sí. Muy bien, doctora. Pues dicen que es como, bueno, Belsaí yo nunca pues es inventado como le digo, pero Belsasar supuestamente sí viene, es bíblico, pero no sé en dónde viene. Nunca he leído la Biblia. Tienen que investigarlo, doctora. Sí, para que cuando le pregunten ya tenga otro tema de conversación. Edgar Alejandro. Presente. Ok. Isaac Emanuel. Presente. ¿Cuál Belcebú, condenados? Daniel Alejandro. Aquí estoy, profe. Ok. Ulises. Aquí. ¿Dónde estás, Ulises? Aquí. Jesús Gabriel. Presente. Ana Paula. Presente. De las pocas que siempre tienen su cámara prendida, la doctora Ana Paula. Diana. Presente. Jonathan Gerardo. Presente. ¿Dónde estás, Jonathan? Aquí. Ok, Perdónenme si los vuelvo a preguntar, pero es que me pierdo entre tanta pantallita, ¿eh? Mónica Alejandra, por ahí la había visto. Presente. Carlos Antonio. Presente. Okay. Ana Laura. Presente. Brandon. Brandon Ruiz. ¿No? Vamos a poner falta hoy y asistencia de la pasada. Clarisa. Presente. Daniela. Presente, doctor. André Itzel. Presente. Yo presente. Juan Antonio. Aquí, como siempre. Muy bien, Juan Antonio. Participe más, me gusta que participen. Nayeli. Presente. Y María Paulina. Presente. Ok, doctora. ¿Dónde anda manejando, doctora? Con cuidado, ¿eh? Mejor apague su cámara. Usted sí, porque está peligroso. Muy bien, chicos. ¿Estamos listos entonces, doctora Griselda? Sí, no, es que me estoy tratando de conectar de la computadora. Entonces se me está trabando, pero ahí voy. Muy bien. Vamos a ver unos 20 o 30 minutitos. Mañana veríamos clase de cardio. Quiero ver otra hora con ustedes. ¿Hay forma de que veamos una hora más para que avancemos otro tema de cardio? ¿Cómo andan de tiempos? ¿Cómo anda, doctora Ana Paula? Los viernes tenemos las especialistas, las de cirugía, y todos tenemos clínicas y de cirugía, y unos tienen horario a las 7 de la mañana y otros a las 10, otros en la tarde, otros en la noche. Y luego creo que el de técnicas quirúrgicas también me agarró en la noche. Agarró hasta las 12 de la noche. De hecho. Casual.
Ah, Juan Antonio, eso es quién sabe dónde ya anden ustedes, quién sabe qué digan. No, en mire, No, es verdad. es ni lo juro. No, Hacemos un hueco a la 1 de la mañana si quiere. Ajá. ¿En serio? Le Hasta mandamos las 12. quejándonos. Qué bárbaros. Bueno, No pues nos haga entonces eso, mañana no. sí para apurarnos con lo de cardio, de pediatría, creo que vamos avanzando bastante decente, pero de cardio sí quiero avanzar más. ¿Mm? Bueno, doctora Griselda, ¿ya se nos fue? ¿Sí hubo internet? No, sigo aquí, es que desde la semana pasada me viene fallando la computadora, pero... Ok. ¿Ustedes el próximo semestre ya se van al preinternado o es ese semestre que tienen un montón de clínicas y de materias? Es el último. ¿Es ese semestre? ¿El Es semestre el- tormentoso tiene de un las montón de 50 cosas. materias? El de 23 Ah, materias. ok. 17. ¿Cuántas son? 23. 23. Muy bien. Bueno, pues están jóvenes. Aguantan las desveladas, no Mis comer ojos ni ya no dormir. están jóvenes después de un año en Ya no línea, estamos profe. llegando alto, doctor. Después de un año en línea. Ay, pues, Deja yo los creo ojos que en la espalda. muchas de estas cosas La van a espalda. seguir como en forma híbrida, ¿eh? A lo mejor habrá que sacarle jugo a esto para ciertas cosas. Creo que lo presencial va a ser muy, muy bueno ahora, porque ya como que todos le agarramos más valor o lo valoramos, pero también este tipo de situaciones, sí, también las pompas, doctora, este tipo de situaciones, pues van a tener que ser híbridas para mejorar también los tiempos y a veces, a lo mejor una clase híbrida y en la otra donde haya retroalimentación y pueda ser presencial, combinarlas. Digo, a veces por una clase ustedes los hacían que fueran a la universidad, entonces a lo mejor eso también les va a ayudar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos, doctora Griselda? No es presión psicológica, ¿eh? No, yo también ya me desesperé porque no puedo abrir el WhatsApp en la computadora. Ok, bueno. Vamos a darle 5 minutitos y no ahorita vemos, ¿sale? Ay, no. No. Doctor, no tenemos ningún tipo de práctica. ¿Perdón? ¿No tenemos ningún tipo de práctica con usted? Pues tenemos la práctica de reanimación neonatal, pero déjame hablar ahora con el doctor Barrera para ver si pudieran venir ustedes al centro médico o que viniera la mitad del grupo, no lo sé, y ver si pudiéramos tener alguna práctica que sería muy bueno para que tuvieran las nociones básicas de reanimación. Yo les había comentado que él es neonatólogo y es el jefe de enseñanza de pediatría de la UMAE. Entonces, ver la forma de que a lo mejor tuvieran esa práctica sería muy bueno para ustedes. ¿Por qué no se mete? ¿Y esa sería la única, doctor? ¿Mande? ¿Esa sería la única donde nos veríamos? De entrada ahorita sí, porque como está en la situación de la pandemia, sería como la más probable. Ok. Y sería, pues a lo mejor hacerla en centro médico, que ahí tenemos los maniquíes y tenemos todo para poderla hacer. Ay, ¿por qué no se abre? No se desespere, doctora. Vamos a ver si se puede, ahorita lo vemos. El que sigue tiene el tema preparado después de la doctora Griselda. No. ¿O le puede mandar la doctora Griselda a alguno de ustedes la presentación y verla? Que alguien más le ayude a Ya se está conectando. compartirla. Vamos bien, doctora. No se estrese. Entonces vamos a tratar de ir conectando y
¿Ya se ve? Se ve oscuro. ¿Sí me Te escuchan? estoy escuchando. Ah, Ahora sí. sí. Ay, ah, Presentación con diapositiva. ¿ya se ve? No, ya. Ya. Bueno, perdón por los inconvenientes. Vamos a hablar lo que son de cardiopatías congénitas. Sinceramente es un tema muy largo y pues espero hasta donde alcance. Mi nombre es Griselda Bautista Hernández, ustedes ya me conocen y comenzamos. Bueno, entonces se define como cardiopatía congénita a toda pues anomalía estructural del corazón o también de los grandes vasos, y a consecuencia de alteraciones lo que es el desarrollo embrionario del corazón, el cual se da aproximadamente entre la tercera y la 10ª pues semana de gestación. En su incidencia, se estima que las cardiopatías congénitas pueden presentarse entre de 5 a 12 o algunas bibliografías me decían que de 8 a 10 por cada 1000 recién nacidos. Estos mencionaban de que esta incidencia podría variar porque pues había, ¿cómo decía? Pues había fetos que no llegaban pues al término de la gestación y esto pues digamos que alteraba un poco esta cantidad. Ay, no se ve. Se movió. Ok. En etiología tenemos 3 principales causas. Esta información que les estoy dando es general en cardiopatías porque, y más adelante voy a entrar entre la diferencia entre cada uno y pues sus características. Entonces, las 3 principales causas puede ser genético o con factores ambientales y factores multifactoriales. En los factores multifactoriales, pues se asocian tanto los factores genéticos y los factores ambientales. Dentro de la etiología genética, pues aparte de lo que es la cromosomopatología, pues que ya conocemos, se han identificado pues también defectos genéticos y moleculares que pues son específicos para causar lo que es la malformación cardíaca. Estas mutaciones pues se han encontrado en genes ¿cómo era? Sí, se han identificado mutaciones de un solo gen en malformaciones cardíacas aisladas, como son las estenosis aórticas, estenosis aórtica supravalvular y la coartación aórtica. También hay algunos síndromes que se asocian pues a esta malformación, como es el síndrome de Marfan, el de Noonan o el de Holt-Oram. También hay síndromes de microdeleciones cromosómicas que pues se han llegado pues a implicar lo que es en la formación cardíaca. Entre ellos entra pues el síndrome de Deep-George o el síndrome de Williams-Perry. El riesgo de recurrencia varía según pues el tipo de herencia que haya. El de tipo monogénico pues será del 50% en casos de herencia autonómica dominante. Y si la herencia es autonómica recesiva, o sea, cuando hay un hermano afectado, el riesgo de recurrencia para el otro hermano es del 25%. Dentro de las causas ambientales, los responsables de lo que es de las malformaciones genéticas se consideran las enfermedades maternas.
Entre ellas, pues pueden encontrarse lo que es la diabetes pregestacional, la felicitonuria, el lupus y también lo que son las infecciones por VIH. En segundo lugar tenemos lo que es una exposición materna a drogas, entre los cuales pues tenemos lo que es el alcohol, las anfetaminas, las indantoninas, entre otras. Y por último tenemos la exposición a tóxicos, entre ellos pues se pueden encontrar lo que es disolventes orgánicos, lacas, pinturas, así también como los herbicidas, pesticidas y productos de cloración. Sí. Siguiente. Ay, perdón. Bueno, ahora entramos lo que es la detección de un cardiopatía congénita en el recién nacido. Y les repito, esto es información general. Entonces, los signos que nos pueden llevar a sospechar lo que es una cardiopatía congénita sería la presencia de cianosis, de taquipnea, la presencia de un soplo y la alteración de los pulsos. Y para su detención, pues debemos de hacer como pruebas en el recién nacido. Entre ellas, pues tenemos lo que es la anamnesis, en donde, pues en esta debemos preguntar sobre las enfermedades maternas, las cuales pues ya les mencioné anteriormente. También si hubo o hay antecedentes de una cardiopatía congénita o si también hay otras anomalías cardíacas entre lo que es la familia. También debemos preguntar si hubo antecedentes obstétricos, entre ellos pues tal vez un sufrimiento fetal o alguna infección durante lo que es la gestación. Y entre ello, pues también se debe de valorar lo que es el momento de la aparición de los signos y síntomas. Y si preguntamos sobre lo que es la respiración, pues ya que la taquipnea suele ser muy frecuente en lo que son las cardiopatías, también debemos preguntar sobre la forma de alimentación. En esta, pues si rechaza el alimento, si suda con las tomas o pues si gana peso o es si es un lactante cianótico. Entonces se tiene que investigar si hay crisis hipóxicas. En lo que es en la exploración, pues tenemos que ver o investigar la presencia pues de la cianosis y pues diferenciarla de una cianosis periférica secundaria a lo que es un enlentecimiento del flujo sanguíneo por el frío. También debemos de ver lo que si hay una hipovolemia o un shock. Sí, entonces, ahí es bien importante, doctores y doctores, muchos de estos pacientes tienen alteraciones a nivel respiratorio, que es lo más frecuente en el recién nacido o en el prematuro. Entonces, es importantísimo hacer una valoración en este tipo de pacientes y sobre todo determinar si las alteraciones son a nivel respiratorio o si las alteraciones son a nivel cardíaco. Entonces, muchas veces no es fácil esta valoración, pero generalmente los pacientes con la administración de oxígeno mejoran en forma inmediata cuando la alteración es a nivel del patrón respiratorio, pero cuando la alteración es a nivel cardíaca, pues generalmente esto no se va a producir. Y comentaste algo bien importante, doctora. La detección de datos que nos pueden sugerir cardiopatía son bien importantes. En esta diapositiva, obviamente las más graves o las que se pueden diagnosticar en forma temprana son los pacientes con cianosis o con desaturación y que a pesar de la administración de oxígeno persistan desaturados, tienes que descartar cardiopatía. La presencia de soplo, fíjense que es difícil porque generalmente en el recién nacido, casi todos los recién nacidos presentan soplo, incluso por el conducto arterioso permeable. Entonces, la presencia del soplo, habrá que valorar la calidad, el foco de auscultación del soplo, y aquí viene a ser bien importante la
auscultación de los ruidos cardíacos. Aquí sí tiene mucha relevancia si el primer ruido cardíaco es un primer ruido único o si el segundo ruido cardíaco es un segundo ruido único desdoblado o tiene un segundo ruido intenso. Acuérdense que si es un segundo ruido único, quiere decir que una de estas válvulas no se formó o una de las válvulas predomina sobre la otra. Como en qué ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes un tronco arterioso común en el que solo se formó una válvula y ahí nace la aorta y de la misma aorta nacen las ramas de la pulmonar, solo vas a tener una válvula. Pero, por ejemplo, pacientes con transposición de grandes arterias, donde la aorta está anterior respecto a la pulmonar, la aorta opaca el ruido de la pulmonar y entonces eso provoca que tú no escuches lo que es la arteria pulmonar. Entonces vean cómo aquí a lo mejor la presencia de soplos me los puede confundir, pero ahí entonces ustedes váyanse de poco por poco cardíaco y aparte palpen para que traten de identificar si ese soplo tiene irradiaciones o tiene vibración y hasta dónde se va. Y eso les va a ayudar a establecer el diagnóstico. Y lo otro, hagan mucho hincapié en la auscultación del primer y segundo ruido cardíaco. No es una auscultación sencilla, pero si lo tienen en mente, cada que ustedes ausculten un paciente, sea pediátrico o sea adulto, con el tiempo y con la práctica va a ser más fácil o va a ser sencillo para ustedes, ¿sí? Adelante, doctora Griselda. Creo que la sacó de la llamada, doctor. Se le cortó, ¿verdad? Sí, me parece que sacó la llamada. No, aquí está, aparece su nombre. Vamos a ver entonces si la doctora Griselda se puede conectar. ¿Dudas o preguntas, chicos, sobre el tema hasta ahorita donde vamos? Entonces, lo que sí les comentaba, generalmente en la etapa pediátrica hay dos situaciones bien importantes. Tenemos que saber cuáles van a ser las cardiopatías congénitas más frecuentes del recién nacido. Y dentro de esas cardiopatías, ustedes siempre valoren que esa cardiopatía es muy frecuente, es de los que se ponen morados los niños, son niños cianóticos o son de los niños acianóticos. Acuérdense que la principal cardiopatía en México o de las más frecuentes puede ser la persistencia del conducto arterioso y le sigue la comunicación interventricular. En el mundo, la más reportada, por ejemplo, la comunicación interventricular. Entonces, si ustedes recuerdan, la comunicación interventricular, por ejemplo, tiene un solo sistema. Difícilmente son pacientes que, por ejemplo, tienen dificultad para respirar porque pueden respirar en forma rápida. Entonces, es importante que de acuerdo a cada patología nosotros vayamos individualizando. Y, por ejemplo, el conducto arterioso en los pacientes, en los neonatos, si este tiene repercusión, a diferencia de otros pacientes, por ejemplo, aquí tenemos más alteraciones, que el paciente, por ejemplo, no tolera la vía oral, que el paciente no gana peso, que el paciente está dependiente del ventilador, que el paciente necesita aporte aminérgico. Entonces son como datos indirectos de la falla cardíaca. Entonces aquí es bien importante también que nosotros ubiquemos lo que son los datos de falla cardíaca para evaluar este tipo de pacientes. Igual ahorita le voy a mandar más al ratito a la doctora Paula unas imágenes de un conducto que cerramos la semana pasada, un bebé de 1,600 gramos con una dilatación muy importante de cavidades izquierdas. Les voy a mandar el eco para que más o menos ubiquen ahí las cavidades, a ver si ya conforme han visto más de cardio y más de pediatría, ya empiezan a ubicar, por ejemplo, los ecocardiogramas o las cavidades. Y les voy a mandar también parte de lo que fue el cierre por cateterismo. Y ya lo valoran. Y ya mañana les voy a mandar un videito también del paciente que ya está extubado, que está teniendo una buena evolución y que ya ahorita ya nada más lo tenemos en engorde. Entonces, pues eso es lo que queremos a final de cuentas, que ustedes sepan hacer una detección oportuna de las cardiopatías congénitas y lo más importante, chicos, que no caigan en el error de los famosos soplos inocentes o fisiológicos
y que muchas veces nos haga retrasar el tratamiento de nuestros pacientes. Eso es un punto bien, bien importante. Saber detectar cuándo un paciente está teniendo datos de falla cardíaca, cuándo ese paciente necesita una evaluación a nivel cardiológico en forma temprana, que no hay que retrasarla, y en base a eso tomar decisiones para el bien del paciente. ¿Sí? ¿Cómo vamos con la doctora Gris? ¿Ya no se pudo conectar? Sí, ya regresé. Permítanme. Muy bien. Ahí siempre, doctora Gris, tenga como un plan B. Ya sabe que con nosotros no hay problema de eso, de su presentación. Sabemos que la tecnología nos juega malas pasadas, pero ya ustedes, si por ejemplo van a dar pláticas, van a ir a un congreso, siempre tengan un plan B. Por ejemplo, aquí siempre pasen la plática a alguno de sus compañeros para que si por algo se traba su presentación, pues alguien más les ayude a transmitir mientras ustedes ya solo se dedican a dar la plática. Y sobre todo, se los digo en buen plan para que, pues cuando ustedes ya sean los que andan en los congresos y me toque verlos en las pláticas, pues nunca se me traben ni se atoren en porque no corrió el video, porque no corrió la plática, porque se nos fue el internet. Todo ese tipo de situaciones a nivel de que ya da una plática lo debe de contemplar previamente. A veces se mandan 2 o 3 juegos de pláticas. En ocasiones tienes que verificar que los correos, los videos, por ejemplo, si llevas videos, estén corriendo en forma correcta. Pues se los digo, pues más que nada para que lo tengan en cuenta y pues vaya bien en sus presentaciones que seguramente van a dar ustedes. Doctor, en lo que se conecta Gris, tengo una duda. Sí. En mi tema de cardiología me tocó transposición de grandes vasos. Ajá. Y en varias bibliografía estuve buscando y no viene como tal el tratamiento farmacológico con diuréticos. ¿Está bien o es que usted lo pide en el... La transposición de grandes arterias depende, hay variantes. Ahí también es importante que eso lo especifiques. Hay pacientes que tienen estenosis pulmonar y eso les ayuda a que tengan menos flujo a nivel pulmonar y no necesiten diurético. Y el otro punto importante es que este tipo de pacientes generalmente pues son quirúrgicos. Tú haces el diagnóstico y si tienes la masa ventricular adecuada, lo llevas a una cirugía correctiva en forma temprana, que sería la cirugía de Yatene. Y si no es posible, porque tu masa ventricular a lo mejor no es la ideal, pues los llevas a las correcciones fisiológicas. El diurético es controversial y es individualizado. Si el paciente tiene datos de congestión, se lo da. Pues ¿sabes cuál es el problema, Johan? En el recién nacido, por ejemplo, acuérdate que él tiene las resistencias pulmonares elevadas en los primeros días de vida. Entonces, en este tipo de pacientes no hay congestión pulmonar en los primeros días de vida. Eso sucede conforme van avanzando los días o el paciente que si desgraciadamente no se le hizo el diagnóstico en forma temprana y se fue a casa, de repente son pacientes que empiezan a dar datos de falla cardíaca, se empiezan a congestionar, se empiezan a poner cianóticos y sorpresa, una transposición de grandes vasos. Y muchos de esos pacientes, si no hiciste el diagnóstico en forma temprana, pueden llegar en choque cardiogénico. Y esos pacientes sí ameritan diurético, pero, te digo, tendrás que individualizarlo de acuerdo a cada paciente. Es que como le digo, no encontré así como tal que se usaran los diuréticos, solo encontré que se usaban la prostaglandina E1. Prostaglandinas, ajá. Eso es para mantener el conducto arterioso abierto, para favorecer el intercambio, la mezcla. Y ahí me tienes que hablar de 2 cortocircuitos importantes, el conducto arterioso y la comunicación interatrial, que no tiene que ser restrictiva, porque si no nosotros por cateterismo tenemos que abrir la comunicación interatrial. Ya es mucho hincapié, Johan, en la circulación en serie y en paralelo. Ahí por ahí hay dibujitos en donde nos puedes poner la circulación y nos dice cómo es la circulación, por ejemplo, en el feto, los cambios que se deberían de hacer cuando nace el bebé,
y cómo ya se da la circulación en serie, pero en el paciente con transposición sigue siendo la circulación en paralelo, y los únicos lugares de mezcla pueden ser la sella o el conducto arterioso, por eso son tan importantes. ¿Sí? Profesor, perdón. ¿Alguien Adri? sabe cómo recuperar un archivo? En Word te metes a archivo. No. Y la parte de hasta abajo, bueno, a ver, déjate mando captura mejor. Fue el de PowerPoint, busca en PowerPoint, a lo mejor se te creó una copia de seguridad. ¿Alguna otra duda, chicos? No se estrese, doctora. No, Si ya no, me estresé. ya le vamos a dejar aquí lo de pediatría, no te estreses, recupérala con calma. Me la puedo rifar a capela, pero pues tampoco será lo mismo para mis compañeras. No, y es un tema, digo, bueno, yo soy cardiólogo, ¿verdad? Es un tema bien bonito, entonces creo que vale la pena que estemos viendo tus diapositivas. No te apures, si quieres, recupérala y ya de acuerdo a eso ya vemos si en la próxima clase continuamos con lo tuyo, ¿sí? La próxima clase sería lo de Johan y sería lo tuyo. No, yo ya acabé. Perdón, lo de Johan, lo de Jonathan. Sí, lo que quedamos de policitemia. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, acabamos lo de policitemia y acabamos con lo tuyo. Sí, tienes el problema. Doctor. ¿No me escucha? Entonces, chicos, ese va a ser el plan. Vemos lo que nos quedó de policitemia y vemos el tema de la doctora Griselda en la clase. Si podemos tener el lunes de pediatría, pues vemos desde el lunes y martes, y miércoles y jueves de la próxima semana vemos cardio, pero mañana sí vemos cardiología. Doctor, ¿Sí? mi compañera Andrea le comentaba que ella sale de trabajar mañana a las 8 y que en lo que se trata de su casa, que si hay algún inconveniente con que mande el link a las 8:15. No hay problema. Perfecto. Nada más para tenerlo en cuenta. Ajá. Ok, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana entonces. Cuídense, que descansen. Gracias, Adiós. Sube la expo a una nube y la bajamos. Por favor.